encuentra frente a un paciente con síndrome nefrótico es un desafío para el médico porque tiene que buscarle una causa y tiene que haber alguna enfermedad sistémica que esté provocando el síndrome nefrótico. Despuesito les voy a mostrar algunas enfermedades que uno tiene que buscarlas. En cuanto a la epidemiología, 2 a 7 casos nuevos por año. Esta no es una estadística de Bolivia, sino de literatura mundial. 16 casos por 100.000 niños, 6 a 10% por lo general se deben a procesos infecciosos. El 80% de los casos de síndrome nefrótico en pediatría se debe a lesiones glomerulares mínimas. Hay un ligero predominio en el hombre en relación a la mujer. ¿Y en qué edad se presenta el síndrome nefrótico en el niño? Entre los 2 y los 6 años. Y les cuento que de igual manera, el síndrome nefrótico pediátrico, que se presenta en la edad pediátrica, el primer diagnóstico diferencial sigue siendo la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la característica, la bondad de este síndrome nefrótico en niños? Es que tiene un pronóstico bueno. La literatura mundial dice que se curan un 85% de los casos y la droga de elección son los corticoides. En Europa y en Estados Unidos, más frecuente en niños de 2 a 6 años. Japón y en la India, 5 a 9 años. Es más frecuente en la raza blanca. En la niñez es más común en el varón. En la adolescencia no hay diferencia entre los sexos. Por lo tanto, esa es la epidemiología. Masculino en proporción más frecuente en los varones que en las mujeres. Menos del 50% en edades menores de 2 años, menos del 5%, y cerca de un 10% en edades mayores de 12 años. El problema es que el 80% de los casos pueden pasar desapercibidos. Esto más de la forma pediátrica es la glomerulopatía más frecuente en niños. Por lo tanto, cada vez que uno se encuentre con un niño en estado de anasarca, debe pensar en síndrome nefrótico. Ahora, seguramente que habrán escuchado hablar, hay 2 formas de desnutrición pediátrica. El marasmo, que es una desnutrición en la que predomina el déficit calórico en relación al déficit proteico. Y la otra forma de presentación es el kwashiorkor. En el kwashiorkor, el paciente también está en anasarca. Es un niño malnutrido porque tiene hipoalbuminemia. Por esa razón está dentro de los diagnósticos diferenciales de los niños el kwashiorkor en relación al síndrome nefrótico. Esta diapositiva es muy importante porque muestra que cuando no se conoce la causa del síndrome nefrótico, la forma más frecuente de presentación del síndrome nefrótico en los niños, cuando se hace biopsia, la forma más frecuente es la nefropatía de cambios mínimos. En cambio, en el adulto, la forma más frecuente de síndrome nefrótico es la glomerulonefritis membranosa. Pero estas dos tipos de glomerulopatías primarias, porque no se encuentra la causa específica, el diagnóstico no se hace desde el punto de vista clínico. Si bien hay algunos elementos que nos ayudan a diferenciar, el diagnóstico es por anatomía patológica. Y esta diapositiva es importante también porque hay 2 enfermedades que son las más frecuentes que uno tiene que buscar cuando no encuentra cuando no es una forma primaria de síndrome nefrótico, obliga al médico a buscar una enfermedad sistémica. Y las enfermedades sistémicas que más se asocian al síndrome nefrótico es la diabetes mellitus y el lupus eritematoso sistémico.
Ojo, sí. Cuidado de que confundamos una nefropatía diabética en la que el paciente tiene también proteinuria, tiene edema. Hay que discriminar la nefropatía diabética del síndrome nefrótico. Generalmente la nefropatía diabética, uno de los elementos importantes de la nefropatía diabética es la proteinuria, pero no en el rango nefrótico. O sea, hablar de síndrome nefrótico es hablar de una proteinuria masiva, más de 3.5 gramos por día de proteína. Y la otra enfermedad es el lupus eritematoso sistémico. Pero hay dos enfermedades más que tienen que metérsela a la cabeza y que seguramente si ustedes salen de médicos y tienen la suerte de estudiar en el exterior o empiezan a trabajar en un hospital de tercer nivel, donde hay posibilidades de hacer más diagnóstico, hay otras dos enfermedades que pueden causar síndrome nefrótico. Miren, este paciente que yo les comentaba, yo lo conocí hace unos 3 o 5 años atrás. En realidad, llegamos a sospechar síndrome nefrótico, pero nunca pudimos hacer un diagnóstico preciso de la causa. Y el paciente se reinternaba 3 a 4 veces al año. Resulta que hace unos 2 años atrás, si no me equivoco, lo que tenía el paciente, lo mandaron a Santa Cruz y lo que tenía era un mieloma múltiple. Está dentro de la literatura mundial que el mieloma múltiple puede asociarse a síndrome nefrótico. De este paciente que le estoy hablando ya es simplemente un relato histórico porque el paciente falleció. Tenía un mieloma múltiple el paciente. El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas que cursa con insuficiencia renal, tiene esa forma de presentarse como un síndrome nefrótico. Estos pacientes, cuando están sintomáticos, están anémicos, tienen una característica muy especial, el mieloma múltiple, que es la hipercalcemia, y este enfermo tenía hipercalcemia. El diagnóstico, lamentablemente, el diagnóstico de este paciente se lo hizo muy tardíamente, porque si se haya diagnosticado a tiempo, este paciente debió ser manejado por un oncólogo clínico y seguramente con un tratamiento quimioterápico haya ido mejor, digamos, ¿no? Y otra de las características del mieloma múltiple es la anemia y van a la insuficiencia renal. Hay características muy especiales del mieloma múltiple a nivel del cráneo porque produce lesiones líticas. Se destruye el hueso. Cuando se le hace una radiografía de cráneo, se ve lesiones líticas. Entonces, este otro diagnóstico etiológico hay que pensarlo siempre, el mieloma múltiple. Y finalmente la amiloidosis. Esa es otra enfermedad que se asocia al síndrome nefrótico. Yo he visto en mi práctica un solo caso de amiloidosis acá en Montero, pero está descrito en la literatura mundial que también. O sea que cuando uno tiene un paciente con síndrome nefrótico, lo primero que hay que hacer es buscarle una causa secundaria. En primer lugar, diabetes mellitus. En segundo lugar, lupus eritematoso sistémico. En tercer lugar, mieloma múltiple. Y finalmente, amiloidosis. Aunque en una diapositiva posterior le voy a mostrar que hay algunas otras causas, pero yendo en frecuencia es así. La enfermedad de cambios mínimos, la nefrosis lipoide, que es la forma común en niños, es de causa desconocida. Les decía de que tiene un buen pronóstico, no progresa a insuficiencia renal. Estos enfermos están inmunodeprimidos. Los pacientes, los niños que se llegan a internar por síndrome nefrótico, no deben internarse, no deben
hospitalizarse en salas comunes, porque son pacientes inmunodeprimidos, porque tienen hipoalbuminemia. Deben internarse en ambientes aislados, porque tienen predisposición a infecciones por gram positivo. Y por esa razón, a los pacientes con síndrome nefrótico se los debe vacunar contra la neumonía, o sea, es decir, los problemas más frecuentes son infecciones por gram positivo. Tienen tendencia a eventos tromboembólicos, hiperlipidemia y desnutrición proteica. Entonces, la forma más común de síndrome nefrótico en el niño, la forma primaria es la nefrosis lipoidea. Es bastante benigno y existe una pérdida difusa de los podocitos de los glomérulos. Ustedes recuerden que la cápsula de Bowman está formada por dos capas. Una capa parietal, que está formada por células epiteliales, y una capa visceral, que está formada por los podocitos. Es ahí donde se encuentra el daño glomerular en los podocitos. La glomerulonefritis membranosa es la forma más común de síndrome nefrótico primario en adultos. Hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular por depósitos de complejos inmunes. La forma idiopática, como les digo, es la forma más frecuente, pero puede estar relacionada, como decíamos anteriormente, a la diabetes mellitus, el lupus, la hepatitis B. Y esta forma puede avanzar a la insuficiencia renal y obviamente los puede matar a los enfermos. No es benigna como la nefrosis lipoidea que se presenta en los niños. Epidemiológicamente, entonces, ya entrando a la forma del adulto, es la causa más frecuente, la nefropatía membranosa, la primaria, en el adulto y en el anciano. Fíjense que la edad de presentación, la edad en la que se presentan, es entre los 40 y los 60 años. Este paciente que les comentaba yo tenía 55 años. Idiopática es la primaria, es lo más frecuente, la membranosa, y secundaria, uno de los tumores sólidos más frecuentes es lo que le decía, el mieloma múltiple, el lupus, la artritis reumatoidea, la diabetes. Está descrito en la literatura que hay fármacos que producen también síndrome nefrótico, la hepatitis B, la sífilis, la sarcoidosis, la amiloidosis. Es una enfermedad de naturaleza autoinmunitaria. Se forman complejos y estos complejos van y se depositan en los podocitos y por esa razón se produce el daño con un aumento de la permeabilidad capilar glomerular. La proteinuria suele oscilar, fíjense, entre 5 y 10 gramos. Yo recuerdo muy bien que este enfermo perdía 7 gramos por día de proteína. Imagínense, tienen que acordarse que el hígado es el único órgano que sintetiza la albúmina humana. Y la producción es más o menos de 12 a 15 gramos por día. ¿De qué le sirve al hígado sintetizar proteínas si el riñón lo va a perder? Hay microhematuria en el 50% de los casos y la hipertensión solamente se presenta en el 30% de los casos. No es habitual encontrar a los síndromes nefróticos hipertensos. En el síndrome nefrítico sí hay hipertensión arterial. La forma paraneoplásica, es decir, les decía yo que siempre hay que buscar una causa secundaria, ¿verdad? 40 a 45% de las neoplasias de tumores sólidos, en la que el mieloma múltiple es la principal causa, casi un 50% de estos pacientes que tienen mieloma múltiple se pueden presentar con síndrome nefrótico. En un 40% la neoplasia se diagnostica a la par
del síndrome nefrótico. Esto ha sido publicado en la revista de nefrología. Entonces, el síndrome nefrótico secundario, es decir, aquel que se debe a alguna enfermedad que uno ha identificado, hay que pensar en todas estas: diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, infecciones, sobre todo el virus de la hepatitis B, el mieloma múltiple, la amiloidosis, drogas, sales de oro, antiinflamatorio, captopril, imagínense que es un antihipertensivo. Fisiopatológicamente, el signo cardinal desde donde se desprende toda la clínica y las alteraciones bioquímicas en el síndrome nefrótico es la proteinuria masiva. La proteinuria masiva genera hipoalbuminemia. Acuérdense que los valores normales de albúmina plasmática es de 3.5 a 5.5. Estos pacientes uno los va a encontrar con valores inclusive a menos de 2 gramos por ciento. Y esto es lo que descarta la patología, la insuficiencia cardíaca. No tiene por qué un paciente con insuficiencia cardíaca tener hipoalbuminemia ni menos proteinuria. He visto pacientes muy encharcados con insuficiencia cardíaca crónica avanzada con albúmina normal. ¿Por qué? Porque el hígado puede estar congestivo en la insuficiencia cardíaca, como que es un síntoma de insuficiencia cardíaca, la hepatomegalia, pero no les afecta la síntesis de albúmina a los enfermos. Esta hipoalbuminemia, al ser la albúmina plasmática el factor que genera la presión coosmótica, porque la albúmina es la que chupa el líquido desde el espacio intersticial al espacio vascular, va a generar una disminución de la presión oncótica del plasma. Esto genera una disminución del volumen plasmático efectivo, es decir, la presión intravascular está disminuida porque todo el agua se está yendo al espacio intersticial. Entonces hay una disminución del volumen plasmático efectivo. Esto provoca tres efectos. Al disminuir la presión coloidosmótica, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el tono simpático y la hipoalbuminemia también genera, o sea, la disminución del volumen plasmático efectivo, genera como un mecanismo de compensación liberación de la hormona antidiurética. Todos estos factores producen la retención de agua y sal y por esa razón el paciente está edematizado. Varios aspectos apuntan a una base inmunitaria, hablando de su patogenia. ¿Existe algún trastorno inmunitario que produce una sustancia que lesiona las células epiteliales viscerales, es decir, los podocitos, y produce proteinuria? Se desprenden las células epiteliales, ya que hay una menor adherencia a la membrana basal glomerular, lo que también produce pérdida de proteína. Entonces, el síndrome nefrótico causado por enfermedades generales, siempre hay que tomarlo en cuenta. La principal enfermedad es la diabetes mellitus. Por lo tanto, cuando un enfermo se presenta a la atención primaria de salud o a la guardia en estado de anasarca, hay que sospechar síndrome nefrótico. Y la primera patología que uno debe sospechar tiene que ser la diabetes, porque la diabetes es la principal enfermedad sistémica asociada a síndrome nefrótico, pero nos obliga a hacer diagnóstico diferencial con la nefropatía diabética. Y aquí es un problema fundamental, ¿no? Porque los pacientes con nefropatía diabética se benefician mucho con los inhibidores de la enzima convertidora o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Lo propio lo hacen los pacientes con síndrome nefrótico, es uno de los pilares del tratamiento. Los corticoides no es habitual que se utilicen en la nefropatía diabética. En cambio, en el síndrome nefrótico constituyen el pilar fundamental en el tratamiento. La amiloidosis es una forma muy rara. Es una enfermedad sistémica en la que hay depósitos de una sustancia química que se llama el amiloide.
De verdad que yo he visto un solo caso de amilosis en mi experiencia, así que no les puedo transmitir casi nada. Pero de todas maneras está dentro de las enfermedades que uno tiene que investigar. El lupus sí es una enfermedad relativamente frecuente, más frecuente en mujeres jóvenes. El lupus es una causa, la tercera, la cuarta causa por lo cual los pacientes pueden llegar a hacer lo que se llama la glomerulonefritis lúpica. Y esta enfermedad puede progresar a insuficiencia renal crónica y posteriormente a un programa de diálisis. Entonces, el síndrome nefrótico, yendo a la clínica en sí, se caracteriza por una proteinuria masiva. En los adultos, más de 3.5 gramos por día y en los niños, más de 50 miligramos por kilo de peso por día. Estos enfermos tienen hipoaluminemia, edema, llegando a la nasarca. El hígado empieza a sintetizar más colesterol, por eso estos pacientes tienen hiperlipidemia con lipiduria. Al haber más grasa en sangre, estos enfermos pierden por la orina grasa. Y estos enfermos tienen mucha susceptibilidad a la hipercoagulabilidad sanguínea, por lo tanto tienen tendencia a la trombosis. Dentro de las manifestaciones clínicas hay edema palpebral, los pacientes están en anasarca, hay mala absorción intestinal y por esa razón hay edema de la pared del tubo digestivo. Es un edema simétrico, por supuesto, de Hagodet. No es de color cianótico, es un edema pálido, blando. Aquí está el famoso edema palpebral bilateral. Obviamente, en la población pediátrica uno puede ver niños que están en anasarca. Fíjense este edema escrotal importantísimo, que rara vez se ven en pacientes con insuficiencia cardíaca, como les decía, porque los enfermos se asustan cuando ya está el edema hasta en la rodilla. Ya la familia se asusta, lo ve dematizado al paciente y lo lleva al médico. Y este edema de los cardiópatas es progresivo y es de meses, de años. El síndrome nefrótico, en pocos días, el paciente está con anasarca. Es decir, tiene una evolución más tórpida, más rápida, digamos. No es como el cardíaco que está meses hasta llegar el edema hasta la rodilla. Entonces, el edema se inicia cuando la albúmina humana generalmente está menos de 1.5 gramos por decilitro. Existen dos mecanismos que originan el edema en el paciente nefrótico. Se han postulado dos mecanismos. Uno de ellos es relativo a las fuerzas de Starling, a la ley de Frank Starling, en el capilar periférico. Y también se habla que los riñones pueden provocar una retención renal primaria de sodio. Fíjense que el hecho de tener un aumento, una hipervolemia generalizada, o sea, el espacio vascular está depletado. O sea, el agua no está en el espacio vascular, el agua está en el tercer espacio, en los famosos terceros espacios, donde puede uno tener un paciente con derrame pleural, puede tener un paciente con ascitis. Cuidado de que usted vaya a confundir esta ascitis por una cirrosis alcohólica de un síndrome nefrótico. Es una forma también de presentación, la ascitis en los pacientes con síndrome nefrótico. Este paciente que yo les hablaba tenía derrame pleural, tenía ascitis y tenía derrame pericárdico. Los terceros espacios estaban ocupados: pleural, pericárdico y peritoneal. No es habitual en un cardiópata ver ascitis. Uno ve hepatomegalia, pero sin ascitis. Esa es una diferencia fundamental en el síndrome para distinguir insuficiencia cardíaca del síndrome nefrótico.
Estos enfermos pueden tener una disminución de la tasa de filtración glomerular, menos de 50 mililitros minuto. Hay una proteinuria masiva, hipoalbuminemia y tienen hiperlipidemia con hiperlipiduria. ¿Cuáles son los efectos dañinos de perder proteínas por la orina? Hay mayor riesgo de infecciones. Hay un déficit inmunológico, se altera el complemento, hay una opsonización alterada, hay un déficit de inmunoglobulinas. Por esa razón, estos enfermos tienen que ser vacunados. Hay que hacerlos vacunar fundamentalmente contra el Streptococcus pneumoniae, porque las infecciones por gram positivo son las más frecuentes. En las mujeres, esta proteinuria nefrótica también puede provocar disfunción hormonal. Las mujeres pueden tener amenorrea, pueden tener déficit de vitamina D. Hay un déficit en la absorción de calcio por el hecho de que estos enfermos, al estar la mucosa intestinal edematizada, se dificulta la absorción de calcio. ¿Y qué sucede? Esta disminución en la absorción de calcio genera un fenómeno de feedback en relación a la hormona paratiroidea y empieza la glándula paratiroides a generar más PTH para tu hormona. Resulta que no hay que olvidarse que la albúmina plasmática cumple muchas funciones en nuestro organismo. Una de las principales funciones y de la que siempre uno habla es en relación a que es la que genera la presión coloidosmótica. Pero no se olviden que la albúmina actúa como una proteína transportadora de hormonas, por ejemplo. Las hormonas tiroideas se unen a las proteínas, a la albúmina plasmática. O sea, las albúminas son compuestos que transportan hormonas. Y por esa razón hay muchos pacientes con síndrome nefrótico que pueden producir hipotiroidismo. Y lo otro importante, no se olviden también que si bien hay ese daño glomerular es selectivo para la albúmina plasmática, al dañarse los glomérulos, también se eliminan otras proteínas, por ejemplo, la transferrina. No se olviden que esta proteína es la que transporta al hierro. Por lo tanto, al perderse la proteína transportadora del hierro, se genera anemia. Por esa razón es que estos enfermos están anémicos. La anemia y el estado de inmunodepresión colocan al enfermo en un estado muy proclive a infectarse. Por esa razón, como les decía al principio, estos enfermos no tienen que internarse en salas de infecciosas, tienen que estar en salas de aislado. Aquí este es un cuadro para demostrar cómo el hecho de que la membrana, de que los glomérulos, al dejar pasar la pérdida de proteínas, genera mucho problema. La albúmina genera hipoproteinemia y edema. El factor B también que se pierde, se altera la vía alterna del complemento. El factor 9, 10 y 12 está asociado a trombosis y alteración de la coagulación. Y la antitrombina 3 también se pierde y esto los coloca a los enfermos en estado de hipercoagulabilidad. Más del 90% de los niños que hacen síndrome nefrótico mejora rápidamente con el uso de corticoides. Como les decía, el pronóstico a largo plazo es excelente. Las consecuencias clínicas, resumiendo, del síndrome nefrótico son la predisposición a la infección, aumento en el riesgo de trombosis. Estos pacientes pueden llegar al shock hipovolémico porque el espacio vascular está vacío. Está también demostrado que estos enfermos tienen predisposición a la arteriosclerosis, la pérdida urinaria de proteínas fijadoras de hormonas, cuyas consecuencias a largo plazo son desconocidas,
pero que también está, hay datos de que los pacientes pueden presentar algunos escenarios clínicos de alguna endocrinopatía, como por ejemplo el hipotiroidismo. Las infecciones están presentes en el 20% de los pacientes. Hay mayor susceptibilidad a gérmenes capsulados. Las neumonías, las meningitis y la peritonitis bacteriana espontánea es frecuente en estos pacientes. El 20% de los adultos y el 1.8% de los niños puede cursar con fenómenos tromboembólicos. Y la forma más frecuente de evento tromboembólico es la trombosis de vena renal. Es la más frecuente. Le sigue la trombosis venosa profunda. Estos enfermos tienen riesgo 8 veces mayor, principalmente en los primeros 6 meses, desde el diagnóstico, de tener fenómenos tromboembólicos. Hay una reducción de la fibrinólisis, hay hiperviscosidad, y como les decía, la trombosis de arterias renales, sobre todo de las venas renales, es lo más frecuente. La normalidad en la coagulación, o sea, ¿por qué estos enfermos tienen tendencia a coagulopatía? Es porque al perderse proteínas importantes por la orina, el hígado empieza a sintetizar como un mecanismo de compensación una mayor síntesis de factores procoagulantes. Por ejemplo, se sintetiza más el factor 5, el factor 8 y el fibrinógeno. Por esa razón es que los pacientes tienen tendencia a coagulopatías. Hay una pérdida urinaria de antitrombina 3 y de antiplasmina. El tromboembolismo está asociado, o sea, se presenta en el 50% de los pacientes. Esto se debe a un aumento de factores procoagulantes, hay mayor agregabilidad plaquetaria y hay una disminución de los factores anticoagulantes. Lo más frecuente de la trombosis es que afecte a las venas renales y en segundo lugar al sistema venoso profundo de las pantorrillas, o sea, trombosis venosa profunda. Por esa razón, en el tratamiento de los pacientes con síndrome nefrótico debe indicarse una droga antitrombótica, por ejemplo, la enoxaparina. ¿Por qué tienen problemas lipídicos los pacientes con síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es altamente aterogénico. ¿Por qué? Porque al haber una proteinuria, el hígado como mecanismo de compensación empieza a sintetizar lipoproteínas. Y hay una disminución del catabolismo lipídico. No se degrada la grasa y por esa razón hay hiperlipidemia. Yo recuerdo que este paciente no entendíamos el por qué. Tenía colesterol total llegaba hasta 600 y triglicéridos, recuerdo muy bien, casi hasta 1000. Eso explicaba la gravedad. Se dice que a menor albúmina plasmática, mayor síntesis de lipoproteína. ¿Cuál es el tratamiento para un síndrome nefrótico? Uno dice, si es un paciente que tiene hipoalbuminemia, lo correcto es no darle proteína, pero no es así. Hay que aportarle proteína al paciente. Los protocolos que dicen los nefrólogos es que hay que aportarle 2 a 3 gramos por kilogramo de peso por día a los enfermos. Una dieta hiposódica, hay que indicarle actividad física. Los diuréticos de asa son los más importantes. La furosemida, 2 miligramos por kilogramo de peso por día, obviamente de acuerdo a la respuesta. Pero cuando se da diurético de asa, también los enfermos tienen que recibir albúmina endovenosa. La antibioticoterapia
se indica de acuerdo al proceso infeccioso que tenga el enfermo. ¿Quiénes se hospitalizan? Los que están en anasarca cuando no están estudiados, es decir, cuando uno necesita identificar la causa secundaria, sobre todo porque si es un síndrome nefrótico por una glomerulopatía primaria, pues no se llega al diagnóstico. En realidad es por descarte, porque lo primero que uno tiene que buscar es una causa secundaria: diabetes, lupus, mieloma múltiple, amiloidosis, virus de la hepatitis C. Entonces, cuando uno no tiene una causa, uno debe internar al enfermo para identificar la causa. También se internan en el caso que estén oligoanúricos, que estén hipertensos, que es 20 a 30%, o que estén empezando a hacer falla renal, un aumento de la creatinina o la urea. Baja dieta en sodio, en carbohidrato. Hay que restringirle líquidos a estos pacientes porque obviamente, si bien el espacio vascular está depletado, pero tienen agua corporal total aumentada. Entonces no hay que meterle demasiado líquido porque peor si una radiografía de tórax demuestra un derrame pleural o una ascitis o un derrame pericárdico, meterle agua sería un riesgo. La droga de elección, es decir, la droga que va a influenciar en la evolución y en el pronóstico, son los corticoides. La droga de elección es la prednisona, de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Nunca hay que olvidarse que el corticoide, cuando uno ya calcula la dosis total que le corresponde a un paciente por día, por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilos y yo le voy a dar 1 miligramo, le correspondería al paciente 70 miligramos por día. Siempre el corticoide, las 2/3 partes deben darse a las 8 de la mañana y la tercera parte a las 4 de la tarde. Esto para simular el ritmo circadiano, porque más se libera cortisol en horas de la mañana que en la tarde. Entonces, las 2/3, cada vez que uno indique corticoide para cualquier enfermedad, las 2/3 partes deben indicarse en la mañana, 8 de la mañana, y la tercera parte, 2 o 4 de la tarde. Ahora, eso para pacientes que no están demasiado graves. Para pacientes que están muy graves, se puede administrar un corticoide por vía endovenosa. A eso se llaman los pulsos de corticoterapia. Se puede utilizar la prednisolona a 60 miligramos por kilogramo de peso por día. Y se estima que estos enfermos deben recibir la corticoterapia por 4 a 6 semanas. Nunca se deben suspender los corticoides de una manera brusca. Hay que ir disminuyendo las dosis en el curso de semanas o meses inclusive. Entonces, la droga de elección son los corticoides. Se sabe que el corticoide retrasa la progresión a insuficiencia renal, mejora el pronóstico, pero también los corticoides tienen muchos problemas porque el corticoide está comprobado que es inmunodepresor, produce hipocalcemia, si se utiliza por mucho tiempo puede producir hiperglicemia, osteopenia, por lo tanto uno tiene que tomar todos esos recaudos. Si yo voy a utilizar un corticoide por mucho tiempo, tengo que aportar calcio al paciente. Los diuréticos de asa, como decíamos, son las drogas de elección para depletar de volumen al paciente. La furosemida es la que más utilizamos, la toracemida también. Se debe ajustar en función del peso. Se debe administrar albúmina. Cuando yo doy diurético, debo administrar albúmina. Y estos pacientes, como deben ser manejados, o sea, el director de la orquesta de estos enfermos tienen que ser los nefrólogos, juntamente con los médicos internistas. ¿Por qué? Porque en algún momento el paciente puede necesitar cuidados intermedios, cuidados intensivos, pero el que dirige la orquesta es el nefrólogo.
hay pacientes que llegan a necesitar hemodiálisis. Entonces, recapitulando, la prednisona, droga de elección, 0,5 a 1 miligramo o 60 miligramos por día hasta que la proteinuria sea negativa por 3 días. Posteriormente se puede reducir a 40 miligramos por día por unas 4 semanas. Y en casos de situaciones graves, cuando el paciente está muy descompensado, se pueden hacer pulsoterapias con prednisolona. También se suele utilizar la hidrocortisona. Entonces, jóvenes, eso era lo que le quería transmitir en cuanto a síndrome nefrótico. No sé si tienen alguna pregunta. Caramba, ¿qué pasó? ¿Me salí? No. ¿Alguna pregunta? Entonces, doctor, se le tiene que administrar a lo que tiene síndrome nefrótico, igual se le tiene que seguir administrando proteína. Sí, pues porque, eh, o sea, no es nada fácil el manejo de un síndrome nefrótico, ¿no? Porque parecería contraproducente, ¿no? Eh, es decir, si yo no tapo el hueco y le doy albúmina plasmática, igual la va a eliminar el paciente, ¿no? Pero no se olvide que si usted tiene un paciente con un volumen intravascular depletado, ese paciente puede entrar en shock hipovolémico. O sea, agua corporal total la tiene elevada, pero esa agua no está donde debiera estar, que es el espacio vascular. Por lo tanto, no va a mejorar el paciente si yo no le doy una droga que mejore el pronóstico, que mejore en sí el daño glomerular. Y esa droga son los corticoides. Gracias, doctor. Los corticoides no son para nada drogas de elección en la nefropatía diabética ni en la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, los corticoides son las únicas, es decir, en el paciente que está muy edematizado es la droga de elección, digamos, ¿no? Además de lo otro, ¿no? Pero es el tratamiento de elección el corticoide. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.